lo de, lo de factores de conversión fue lo último que vimos, lo que vimos la sesión pasada. Entonces hoy vamos a ver ya lo que tiene que ver con el movimiento uniforme. ¿Listo? Entonces recordamos que un movimiento uniforme, bueno, ante todo para tener en cuenta algunas cositas. Eh, los movimientos se clasifican de acuerdo a su trayectoria, a la trayectoria en movimientos rectilíneos, pues porque básicamente están recorriendo una línea recta, que puede ser horizontal o puede ser vertical, como es el caso de la caída libre, los objetos que están cayendo. Y pueden ser curvilíneos, como es el caso del movimiento parabólico, es decir, cuando nosotros lanzamos un balón, ¿sí? A eso se le llama movimiento parabólico, o el movimiento circular, pues que recorre una circunferencia, o el caso de los planetas alrededor del Sol, que su trayectoria es una elipse. Entonces tenemos esos tipos de movimientos. Existe el movimiento, por ejemplo, en el caso de los remolinos, ¿sí? Que tienen esa forma. Todos estos son movimientos curvilíneos, es decir, que su trayectoria es curvilínea. Eh, lo que nos interesa en este momento son los movimientos rectilíneos, ¿sí? Entonces, ese tipo de movimientos o esos movimientos son de dos clases. El movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Esto del movimiento uniforme normalmente se abrevia con las letras MU, mientras que el acelerado se abrevia con las letras MUA. ¿Listo? El movimiento que nosotros vimos inicialmente fue el movimiento uniforme, que se caracteriza porque tiene velocidad constante. Este es el único que hemos visto hasta ahora. Velocidad constante. ¿Ok? Este movimiento lo iremos a ver en segundo periodo. Entonces, por ahora, este movimiento no lo estamos viendo. El hecho de que la velocidad sea constante implica que el objeto o los objetos recorren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Recorren distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, cuando nosotros decimos que un objeto se mueve a 3 metros por segundo, significa que en cada segundo recorre 3 metros. O como en el caso de los automóviles, los carros, me dice, por ejemplo, que un vehículo se mueve a 50 kilómetros por hora, significa que en cada hora va a recorrer 50 kilómetros. ¿Listo? Eso es lo que significa una velocidad. Las velocidades siempre tienen que estar dadas en unidades de longitud sobre unidades de tiempo. ¿Ok? Habíamos hecho otra aclaración y era que una cosa es velocidad y otra cosa es rapidez. Normalmente o comúnmente confundimos los dos términos, aunque técnicamente no son exactamente iguales. La velocidad depende de un marco de referencia, es decir, que la velocidad está determinada por un marco de referencia. Si nosotros tenemos en cuenta los marcos de referencia, entonces tendremos que las velocidades están indicándonos hacia dónde se mueven los objetos.
mientras que en el concepto de rapidez no nos dicen hacia dónde se mueven los objetos. Sencillamente se mueve y se puede mover hacia cualquier lado, como es el caso del sonido, que cuando nosotros hablamos, el sonido se propaga en todas las direcciones, por lo tanto en ese caso estaremos hablando de rapidez. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos estamos desplazando, entonces, en ese caso, cuando es indispensable determinar hacia dónde nos movemos, tenemos que hablar de concepto de velocidad. ¿Ok? Con respecto a la velocidad, entonces sus ecuaciones son la velocidad que se calcula como posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo. El tiempo que ocupa en desplazarse, entonces lo calculamos como posición final menos posición inicial dividido entre la velocidad. Y la posición que ocupa un cuerpo la calculamos siempre como posición inicial más velocidad por tiempo. En el caso de la rapidez se calcula como distancia recorrida durante un intervalo de tiempo. El tiempo que ocupa en recorrer una distancia se calcula como distancia dividido entre la rapidez y la distancia recorrida la podemos calcular como la rapidez multiplicada por el tiempo. ¿Ok? ¿Cuándo puedo utilizar las ecuaciones de rapidez? Porque es que al fin y al cabo, sea uno, sea el otro, estamos hablando siempre de movimiento uniforme. Pero ¿cuándo utilizo conceptos de rapidez y cuándo utilizo conceptos de velocidad? Cuando no me interesa hacia dónde se muevan los cuerpos. ¿Sí? O por lo menos no hay eh, no hay un objeto sobre el cual se esté determinando su movimiento. Me refiero a lo siguiente, que es que sencillamente me dice que un ciclista está recorriendo 3 metros en 5 segundos. Eso significa que estoy hablando de rapidez. O sea que no necesito hablar de conceptos de velocidad. Pero cuando a mí me dicen que es que el ciclista se mueve hacia un observador, entonces aquí sí tengo que hablar eso con respecto o con conceptos de velocidad, porque estamos teniendo en cuenta un punto de referencia que es el observador. ¿Listo? Profe, Bien. una pregunta, ¿cuál es la ecuación que aparece, la última ecuación que está en la columna de velocidad? Es la de posición. Le dice que posición final es igual a posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. Vale. Entonces, con esas ecuaciones podemos resolver todos los problemas que se han planteado en los ejercicios. ¿Ok? Entonces, empecemos con algunos de ellos para ir resolviendo problemas. Entonces, tenemos la siguiente situación. Dice, un globo es liberado desde la ventana de un edificio. Construir 5 segundos más tarde, pasa frente a otra ventana que está a 20 metros de altura.
y 9 segundos después, y a los 9 segundos, mejor, y a los 9 segundos pasa frente a otra ventana que está a 32 metros de altura. ¿Ok? Y entonces se hacen dos preguntas. La primera pregunta, ¿a qué velocidad sube el globo? Y la segunda pregunta, ¿desde qué altura se liberó el globo? ¿Desde qué altura se liberó el globo? O se soltó, pues. ¿Ok? Entonces, gráficamente, ¿cuál es la situación? Tenemos un edificio, dice que por aquí en alguna ventana se soltó un globo y que 5 segundos más tarde pasó por frente a otra ventana, aquí a los 5 segundos, pasó frente a una ventana que tiene una altura de 20 metros. Y a los 9 segundos pasó frente a otra ventana que está a una altura de 32 metros. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad con la que está subiendo el globo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la altura aquí de esta ventana desde la que se soltó el globo? ¿Ok? Les recuerdo que cuando yo tengo un movimiento, para poderlo estudiar, yo puedo trabajar por distintos intervalos. Mientras el movimiento sea igual durante todo el recorrido, yo puedo partir el recorrido por pedazos. ¿Ok? Eh, Partir el recorrido por pedazos, pues tiene la ventaja de que me permite realizar cálculos siempre y cuando yo conozca los valores, o digamos que sí, los valores que me permitan calcular. ¿Ok? Entonces, en este caso, des en cuenta que todo se tiene en cuenta con respecto a este marco de referencia, es decir, con respecto a desde dónde se soltó el globo. ¿Ok? Por lo tanto, este es, digamos que nuestra posición inicial. A esto es lo que vamos a llamar una posición inicial. ¿Ok? Sin embargo, nosotros de esta posición inicial no conocemos absolutamente nada. No sabemos ni desde qué altura está, ni en qué tiempo se liberó. ¿Ok? Pero dentro de estos dos puntos sí conozco esa información. Entre estos dos puntos yo sé que hay una altura de 20 metros y que han transcurrido 5 segundos. En esta, la altura es de 32 metros y han transcurrido 9 segundos. Entonces, para esta primera pregunta, vamos a tener como referencia estos dos puntos. ¿Ok? Vamos a hacer cálculos entre estos dos puntos y con ellos voy a poder calcular la velocidad. Vuelvo y repito, como toda la información se dio con respecto a desde dónde salió el globo, ¿sí? O mejor, se da con respecto al nivel del piso, mejor, se da con respecto al nivel del piso, porque es que esta altura es medida con respecto al nivel del piso, no con respecto a la ventana, a la primera ventana. ¿Ok? Esta también, estos 32 son con respecto al piso y no desde dónde salió el globo. Entonces, como conocemos esos dos valores, entonces podemos trabajar con el concepto de velocidad. ¿Ok? Entonces tenemos que la velocidad sabemos que es igual a la posición inicial. Como estoy trabajando entre ellos dos, para mí esto va a ser lo inicial y esto va a ser lo final. Entonces, posición inicial fueron 20 metros.
Perdón, final. Empezamos es con posición final, que sería esta, serían 32, menos la posición inicial, que sería esta de acá, que serían 20, dividido entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre esos dos desplazamientos? ¿Cuatro segundos? ¿Cuánto, perdón? ¿4 segundos? 4 segundos, correcto. Entonces, 32 menos 20 serían 12, y 12 dividido 4 serían 3. Significa que el globo está ascendiendo a 3 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra primera pregunta, que era la velocidad con la que subía el globo. La segunda pregunta, ¿desde qué altura se liberó el globo? Ten en cuenta que ya no puedo tomar estos dos valores como, digamos, como referencia para poder trabajar. Ahora tengo que incluir este valor de acá porque la pregunta está referida con respecto a él. ¿Ok? Entonces podemos tomar este intervalo para trabajar desde aquí hasta la primera ventana o desde aquí hasta la segunda ventana. ¿Ok? Pues, profe, podemos utilizar la de, pues bueno, no sé, pregunto, ¿se puede utilizar la que es posición final menos posición inicial dividido entre la velocidad, ya que ya tenemos la velocidad? Sí, pero yo lo, sí, de todas formas es la antigua, sí, sí se puede, pero yo utilizaría la otra, la que me dice que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Yo utilizaría esta. ¿Por qué esta? Porque está más fácil de despejar. La que tú dices sirve, pero estaría más, un poquito más complicada de despejar. ¿Ok? Entonces, posición final. Vamos a trabajar entonces entre este intervalo. Si alguien quiere, puede verificarlo con este otro intervalo desde aquí hasta aquí y también le tiene que dar. Entonces, posición final. En este intervalo la posición final es esta, que serían 20 metros. Eso es igual a la posición inicial, que no es la que no conocemos, más la velocidad. Ya vimos que el globo sube a 3 metros por segundo, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar hasta esta altura de 20 metros? Tardó 5 segundos. ¿Ok? Si voy resolviendo, entonces me quedaría 20 es igual a la posición inicial más 3 por 5 serían 15. Y ahora el 15 que está sumando pasaría al otro lado a restar y sería 20 menos 15, serían 5. Significa que la altura desde la que salió el globo es de 5 metros. Y con eso estamos terminando o resolvemos la segunda pregunta. ¿Ok? Vuelvo y repito, si alguien quiere trabajar con este de acá, entonces diría que posición final serían 32. Posición inicial no se conoce, la velocidad sigue siendo 3, pero el tiempo sería 9 segundos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre, chicos, ustedes deben tratar de hacer cosas como esta, identificar datos. Si pueden hacer un gráfico, es muchísimo mejor, porque eso les permite saber dónde está cada información. Yo sé que aquí tienen que ser 32 metros y 9 segundos, mientras que aquí serían 20 metros y 5 segundos. ¿Ok? Y aquí puedo generar otra pregunta de esta misma situación. Y es si el edificio mide 49 metros, ¿en cuánto tiempo llegará a la parte superior? Lo que llamamos la azotea, ¿no?
Entonces aquí utilizaremos la ecuación de altura, ¿no? Perdón, de tiempo. Sabemos que el tiempo va a ser igual a la posición final menos la posición inicial dividido entre la velocidad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de esta de acá. Esto significa que ahora el intervalo tiene que incluir este lugar de acá, porque esto es donde quiero que llegue. La posición inicial, pues sería esta. Entonces puedo trabajar este intervalo desde aquí, desde donde empezó todo, hasta acá. ¿Por qué es recomendable hacerlo? Pues porque yo lo que quiero saber es el tiempo que va a tardar en llegar desde aquí hasta aquí. Por eso es que yo tomo todo ese intervalo y ya no voy a tomar pedazos de intervalo. Aunque podría tomar pedazos de intervalo, pero tendría que ir sumando los tiempos que se fueron acumulando. Por ejemplo, si yo trabajo entre estos dos, al tiempo que me den, le tendría que sumar estos 9 segundos que ya transcurrieron. Si yo trabajo entre ellos dos, tendría que sumarle estos 5 segundos que ya habían transcurrido. ¿Ok? Entonces, por eso lo mejor es de una vez hacerlo entre ellos. Entonces diríamos, posición final. Sabemos que esta posición aquí es lo que mide todo el edificio, que serían 40 49. menos posición inicial, que es desde 5. donde empezó, ¿no? ¿Que fuera? 5. 5. Dividido entre la velocidad, sabemos que la velocidad es de 3. ¿Ok? Si hacemos la resta, 49 menos 5 me daría 44. 44 dividido entre 3, entonces eso sería 6, 7, 14.6. ¿eh? 14.6. 14.6 periódicos, ¿cierto? Sí, señor. Segundos. Entonces, demoraría 14.6 segundos. Y con eso terminamos los problemas. ¿Ok? Eh, voy a plantear entonces un problemita para que ustedes vayan aplicando. Recuerden, tienen que ir viendo, sí, des en cuenta que por qué aquí tuve que utilizar conceptos de velocidad, porque todas las alturas estaban con respecto al piso, ¿ok? Si no me estuvieran dando con respecto a algo, sino sencillamente que recorrió tal distancia, entonces, pues yo puedo trabajar con conceptos de rapidez y no tengo necesariamente que trabajar con velocidad. Entonces, dice, una onda, ¿saben lo que es una onda, no? Una onda recorre 1,6 metros en 5 segundos. ¿Ok? Imaginémonos una piedra que cae en un lago y entonces las ondas empiezan a desplazarse y recorren 1,6 metros en 5 segundos. Punto seguido. Si la orilla y la laguna está a 128 metros, ¿en cuánto tiempo llegará? ¿En cuánto tiempo llegará? ¿Qué pasó con Sarita que se nos había salido? Listo, entonces la idea es calcular en cuánto tiempo llega.
Es en cuenta que para este caso no hay, no se está midiendo nada, o sea, no sé, estos 1,5 con 1,6 metros no están con respecto a nada, ¿sí? No están medidos con respecto a nada, sencillamente recorrió esa distancia. Entonces, en este caso sí puedo trabajar con conceptos de rapidez, ¿ok? Es decir, que pueden utilizar las ecuaciones de rapidez igual a distancia sobre tiempo y que tiempo es igual a la distancia dividida entre la rapidez. Con, Profe, con estos dos datos, primero hallan la rapidez, ¿no? Con esos dos datos, primero hallan la rapidez. Y con este dato, van a hallar, van a utilizarlo para calcular el tiempo. ¿Vale? Profe, me da 400. 400 segundos. Sí, Ok. ¿Cuánto te dio la rapidez inicialmente? 0.32. 0,32, está bien. Y después, Dividido 128 dividido 0.32, ¿no? perfecto, así es. Entonces, distancia en este tiempo recorrió 1,6 metros en 5 segundos. Esto significa 0,32 metros cada segundo. Y ahora, ¿qué distancia ahora tiene que recorrer? Tiene que recorrer 128 metros a una velocidad o a una rapidez de 0,32. ¿Y eso me dijiste que te dio cuánto? da 2,5. 400. Puede ser 2,5. No, o sea, da 400. 2,5 pero periódico. No, tampoco. Da ¿Qué? Obviamente 400. que no voy a... Yo 128 lo dividido entre 0,32. Está siento... 400 cerrado. ¿Qué? Está Usted va re tonto. 400 segundos. ¿Sí ve? Sí, pero no sé por qué a mí me salió otro. O sea, lo acabo de hacer, pero había hecho la misma operación y me salió otra cosa. Sí, a 400. Perdón. Seguramente colocaste aquí fue un 6. No, eso normalmente ocurre cuando o te comiste el Sí, no sé. ¿listo? Entonces, eh, o no sé si de pronto estos segundos los convertiste a minutos, no sé qué pudo haber pasado, ¿sí? Pero no me daría dos. Bueno, lo cierto es que aquí tendríamos ya el resultado de darse cuenta que ya este es un problema donde no hubo necesidad de calcular o de proponer concepto de velocidad, sino concepto de rapidez. Vuelvo y le repito, ¿por qué? Porque esto nunca se midió con respecto a nada. Cuando a mí me dicen que recorrió, con respecto a un barco que había ahí dentro del lago. Ah, bueno, ahí sí. ¿Sí? De lo contrario, nada. ¿Ok? De ahí, en este caso podemos trabajar así nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Never Insight. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y nos vemos. Mañana tenemos clase. Yo no recuerdo si los viernes tenemos clase. No, señor. Bueno, entonces nos veríamos el lunes para seguir trabajando, ¿vale? Vale, Bueno, vale. entonces nos quedamos así. Pues, Chao, profe. chao.